Shalom. Un abrazo a todos los que nos acompañan hoy. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal. Es una alegría tenerlos acá para poder estudiar juntos las escrituras. Así que, bienvenidos. Shalom. Les mando un abrazo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Estoy muy contento de ver que hay muchos jóvenes que se están interesando. Eso me llena mucho porque les da una perspectiva a una temprana edad para el estudio y la comprensión de las escrituras. Así que bienvenidos todos, todas las edades son bienvenidas. Este es un canal que se dedica al estudio con conciencia para la espiritualidad en el Mashiach Yeshua. Bueno, quiero comenzar con una reflexión práctica sobre lo que hemos iniciado a conversar sobre el eloísmo y yavismo en los evangelios, ¿sí? Sirva esto como introducción a la parte a la que nos toca. Ya vamos a volver a nuestras series, los que nos están acompañando en el viaje de Abraham, ya vamos a volver allí. Igualmente vamos a continuar a los que me acompañan en el viaje de quién es Yod-Hei Vav-Hei y el dilema del Dios antropomórfico. ¿Sí? Vamos a continuar. De tal cuenta que esto debería ir paralelo para que lo vayamos repasando y teniendo esa conciencia, ¿no? Lo primero es que lo que, digamos, estamos hablando en Marcos 1 al 3, es que esto es claramente una historia, una versión del Dios antropomórfico, Dios entre comillas, antropomórfico. ¿Por qué Dios antropomórfico? Porque las escrituras, sobre todo, comencemos por las escrituras y luego hablamos de quién las interpretó. Las escrituras nos dan una visión de diferentes manifestaciones de Dios, de tal cuenta que el ser humano tiene, digamos, percibe a Dios muy lejos porque se da una idea de un Dios que está en los cielos. Bueno, pero es que ciertamente así es. Pero ahí comienza, digamos, el dilema. Por eso acompáñenme en la serie El dilema del Dios antropomórfico. Porque el dilema es, pero ¿cómo es posible que esté en los cielos? Entonces no está cerca. Entonces está muy lejos. La verdad es que Él está en todos los niveles, por eso se llama Shmaim, porque es cielos. O sea que los cielos, Shmaim, son niveles, ¿sí?, que Él hizo, Bará, según el Bereshit capítulo 1, donde Él se manifiesta. Entonces Él, para manifestarse, utiliza diversas formas. Una de las formas, que es el código genético por excelencia, es que Él se comienza a manifestar en descendencias. ¿Ok? Por favor, vea esas horas de grabación. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es un pensamiento que lo que nos dice es que esto, Marcos 1, Jesús el Cristo Mesías, Hijo de Dios, es una visión antropomórfica de Elohim. Qué interesante. Independientemente si el que lo escribió viene de un concepto yavista y se convierte y deja el concepto yavista y va y en esa idea, porque cuando digo concepto yavista me refiero al desarrollo en el tiempo de digamos, todo lo que es el rabinismo, toda la escuela rabínica, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con la escuela yavista, que hoy por hoy es la que domina a la religión judía, ¿no? La escuela yavista. Esa versión rabínica de Yahvé. Bueno, entonces, como que esta persona o personas que escriben Marcos se alejan del yavismo y comienzan para explicar a Yeshua
comienza a explicarlo desde el eloísmo. Entonces, esto que estamos hablando es una figura antropomórfica de Elohim, ¿sí? De Elohim. Ahora, hagamos una pausa. Personalmente, yo no creo en la versión yavista del judaísmo rabínico. ¿Por qué? Porque, si usted me ha acompañado, obviamente lo que he grabado es poquito tiempo, 4 horas explicando quién es Yod Hei Vav Hei. Tengo mucho más información, como para grabar días de días, ¿sí? Obviamente vamos a ir despacio, pero recuerde que esto ya está en mi conciencia. O sea, yo ya lo procesé. Los últimos, no sé, 20 años he procesado esto que le estoy hablando de Yod Hei Vav Hei. Esto no es nuevo. Ya está en mi conciencia, ya lo entiendo. Ya mi conciencia lo percibe, ¿sí? Y lo percibe como correcto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que como no creo en la versión del yavismo, del judaísmo rabínico, entonces ahora, si usted me escuchó en la última grabación, los sefers se están abriendo, los estamos abriendo. Yeshua los está abriendo para nosotros, ¿sí? Y entonces entiendo que en realidad Yod Hei Vav Hei tiene versiones en diferentes niveles, tal cual Elohim. Y lo invito a que vea esa serie. ¿Quién es Yod Hei Vav Hei? O sea que mi entender de Yod Hei Vav Hei desde el hebreo es distinto al Yod Hei Vav Hei que entienden desde el hebreo en el rabinismo. ¿Sí? Es diferente, porque ellos ocultan algo que yo ya enseño. Yo no se los he escuchado a ellos enseñar. Y si lo saben, y es la versión masculina y femenina de Yod Hei Vav Hei. Entonces, yo se lo he explicado a usted, una Aleph y una Tav. Usted está viendo el poder masculino de Yod Hei Vav Hei, pero una Shin y una Bet está viendo el poder femenino de Yod Hei Vav Hei. Y entonces yo en aquella serie, yo estoy explicando cómo ir identificando cuándo es masculino y cuándo es femenino. Esto dice Atbash. Atbash es el nuevo método que yo estoy explicando para los que son miembros del canal en clases de cómo interpretar la Tanaj con Atbash. Y estoy utilizando para enseñar a Elohim y a Yod Hei Vav Hei. Entonces, quien escribe Marcos sigue una corriente muy interesante, ¿sí? Porque no puede, digamos, el que escribe Marcos 1 al 3, dejar de ocultar su idea clara en un antropomorfismo de Elohim. Ya vamos a hablar de lo que viene a continuación en el verso 2 y 3, porque está citando en ese verso al profeta Isaías, Yeshayahu. O sea, ahí, digamos, cuando comienza a citar al profeta, ¿sí?, tenemos otro ocultamiento. Este es un ocultamiento, ¿sí? Pero esto está hecho a propósito. El otro también está hecho a propósito. O sea, que quien deja esto escrito finalmente en griego hace a propósito el ocultamiento. Porque esta palabra que está aquí es una palabra griega. Dios que oculta esto que yo le estoy diciendo. Por supuesto que está oculto. Pero de inmediato utilizan las palabras de Yeshua en todo lo que él habló, que hablaba del Padre. Y entonces la idea que ellos dan al lector es que Dios es masculino, pero el siguiente también, el Señor que aparece en Isaías 40, 1, 2 y 3, lo están interpretando como masculino porque lo traducen como Señor. Ahí no dice señora, ¿verdad? Dice Señor. Entonces, ese es otro ocultamiento, Señor. Este es otro ocultamiento. Pero estos ocultamientos
La iglesia sí los hizo a propósito. La iglesia no es inocente de eso. Esos ocultamientos son a propósito. Pero lo que no pueden ocultar en la historia es su tendencia de que están hablando del Elohim. Bueno, ese es el punto 1. Esto es una representación antropomórfica de Elohim. ¿Ok? Bueno, si quieres saber más al respecto y profundizar, acompáñeme en la serie El dilema del Dios antropomórfico. Bueno, tenemos eso. Luego, yo mencioné a Elohim, ¿sí? Y mencioné a El Haima como expresiones de fonética, Elohim, El Haima, en hebreo y en arameo. Y mi teoría es que Yeshua hablaba de ambos. Yeshua hablaba de Elohim y El Haima, ¿sí? En arameo. Entonces lo que quiero trasladarle es que si lo ves desde el ángulo hebreo, digamos la expresión Elohim, en labios de Yeshua, muy bien Yeshua pudo haber dicho Ani, Elohim, o Ani ben Elohim. ¿Sí? Ani ben Elohim. Yo soy hijo de Elohim. Pues esto es bien fuerte. Imagínense Yeshua hablando a todos los que le oían, él les enseñaba, y él decía, Ani ben Elohim. Bueno, ahora en arameo, Ani, y aquí viene mi punto, Bar, El Haima. El Haima. Ani ba el Haima. La fonética es muy parecida, pero está diciendo algo diferente. ¿Correcto? Para los que me siguen, Ani bar el Haima es yo soy hijo de el Haima, literalmente significa que él es madre. Si me pregunta a mí, con lo que he leído y estudiado, mi teoría es que ambas expresiones estuvieron en sus labios. Y ambas expresiones fueron usadas para destruirlo. ¿Sí? Por eso es que usted ve que en la reflexión práctica de la grabación pasada yo digo, mire, si él volviera a aparecer como un tema de mashal, porque no lo pueden matar, o sea, lo digo desde un ámbito estrictamente teórico. Si él volviera a aparecer, volvería a explicar Ani ben Elohim, Ani bar el Haima, y creo que lo volverían a matar. La intención, cualquiera quisiera matarlo. Al escuchar esto, tal cual sucedió hace 2000 años. Y dentro de 2000 años, nuestras generaciones oirían que vino alguien llamado Yeshua y lo volvieron a matar. Pero igualmente dirían, inventarían otra historia para encubrir la verdadera. ¿Me explico? Eso es lo que nos está pasando a nosotros. ¿Sí? La buena noticia es la que le dije en la última grabación. Mire, estoy convencido que el 7 Hanok, 8, 9 y 10 Noah vienen juntos. 7, 8, 9 y 10 vienen juntos. Todos esos códigos vienen juntos. ¿Se recuerda de mis clases sobre el 10 en el 8, el 7 y el 9 en el código divino de la creación? Bueno, 7, 8, 9 y 10 vienen juntos. Así que prepárese porque usted va a ser una persona, ya que usted es seguidor del canal, y no solo lo estoy diciendo de este canal, sino usted es una persona que está motivada por Ruach para indagar y estudiar la Tanaj y exponerla desde el ámbito de Elohim, va a abrir Sefer. Usted va a ser una persona que va a abrir Sefer. No estoy hablando de libros, no estoy hablando de libros físicos. Atención, no libros físicos. Sefer. Los Sefer de los Ishmael. ¿Sí? 7, 8, 9 y 10 vienen juntos. Todos los códigos
se van a abrir y usted va a ser partícipe de eso. Recuerda aquella palabra que dice, y toda la tierra será llena del conocimiento. De eso estoy hablando. Y toda la tierra será llena del conocimiento. Y toda la tierra será llena del conocimiento. Amén. Entonces, Ani ben Elohim, Ani bar el Jaima. ¿Sí? Bueno, ¿qué más le tengo que decir? Lo que le tengo que decir es que efectivamente el escritor lo que nos está diciendo desde su transición mental, ¿sí?, es que Yeshua efectivamente es un descendiente de Elohim. Eso es lo que nos está diciendo. Yeshua es Elohim, eso es. Este es un mensaje muy poderoso. Yeshua es Elohim. Ahí va a ver usted, los otros evangelios lo dicen también. Yeshua es Elohim. ¿Correcto? Es ese concepto antropomórfico del Elohim de arriba o de los Elohim que hablaron en Bereshit. Eso es lo que está diciendo. Pues muchas personas que son yavistas y de tendencia yavista, a los cuales respeto, pero no comparto, digamos, el punto del yavismo en relación a ese yavismo que quiere decir que Aleph infinito es Yahvé. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La iglesia es cómplice de ese ocultamiento. Por eso es que con Atbash vemos claramente que no es cierto. Y que Yeshua pudo haber enseñado, y estoy completamente seguro, que él y su grupo enseñaban sobre el poder masculino, Aleph Tav, y el poder femenino, Shin Bet. Estoy completamente seguro. Y ese tema, ocultado por el judaísmo rabínico, metido dentro de unos paradigmas de los rabinos, y la iglesia cómplice, ocultan la historia de la madre. Estoy 1000% seguro. Ambos grupos lo ocultan hasta el día de hoy, pero la noticia para los grupos es esta. Síganlo tratando de ocultar. Yeshua está abriendo los Sefer. Yeshua nos lo está explicando. No importa, ocúltenlo. No importa que los tengan en libros físicos guardados en las bodegas del Vaticano. No importa. Yeshua nos lo está abriendo. Los del cielo. Los escritos síganlos guardando, pero Yeshua nos está abriendo los de arriba, los de Shemaim. ¿Ok? No importa. No lo pueden ocultar. Vamos a seguir hablando lo que él hablaba. Vamos a enseñar lo que él enseñaba. Vamos a hablar del verdadero sacerdocio. ¿Sí? El verdadero sacerdocio no es vestirse de levita. Yeshua lo habló y no quiero entrar ahora en vamos a estudiar el verdadero sacerdocio después. Primero necesitamos repasar estos conceptos en los evangelios. Así que prepárese porque vamos a estudiar el sacerdocio de Melquisedec y de Yeshua. Pero él es sacerdote. Él es quien une mundos. Él es el que tiene mensajes cósmicos. Él es el que repara todas las creaciones. Yeshua, Hamashiach, sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Bueno, finalmente, para terminar esta reflexión práctica, le quiero hacer una anotación. Tanto las corrientes yavistas, que yo ya me separé de esa corriente yavista y estoy elaborando la corriente yavista desde las escrituras, no desde lo que dice otro, no, desde las escrituras, con diferentes métodos judíos de interpretación, ¿sí?, utilizados inclusive por el profeta Jeremías 600 años antes de la aparición de Yeshua. Entonces, no es teología rabínica y no es teología cristiana de ninguna denominación, de ninguna iglesia. Son las escrituras.
hablándonos y explicándonos que los paradigmas que hemos creído y nos han enseñado son paradigmas de ocultamiento. ¿Por qué? Porque son cómplices. Esto lo he dicho yo desde siempre. El judaísmo y la iglesia pertenecen al mismo grupo. ¿Cuál es ese grupo? El que oculta a Yeshua. Y oculta la verdadera historia de él. ¿Quién es él? Pero digamos, eso es lo que ellos creen, pero ahora el tiempo llegó donde los Sefer están siendo abiertos. Bueno, con esa reflexión, y me va a disculpar si usted ya vista, pero igual lo respeto, lo quiero, pero definitivamente que no voy a compartir una teología o una interpretación de Dios basado en rabinismos. No lo acepto. Si yo mismo lo estoy comprobando con la Tanaj, ¿por qué los voy a aceptar? Si yo lo estoy comprobando. ¿Ok? Se están abriendo los Sefer de arriba y yo estoy aprovechando, yo los estoy viendo. Y si usted anda buscando, también. ¿Ok? Usted lo está viendo también. Ahora, en lo que termino aquí de limpiar esto, necesitamos en esta metodología para continuar hacer nuestras nomenclaturas. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una pequeña nomenclatura para ir validando. Espero que me dé tiempo hoy de poder avanzar en Marcos y después hacer un salto hacia Mateo, un salto hacia Lucas y analizarle el principio de la historia de Yeshua que nos han contado para hacer una comparación. ¿Sí? Voy a leer la versión Reina Valera. Usted sabe que estamos usando varias versiones, yo se las compartí. ¿Sí? Entonces vamos a leer en la Reina Valera Marcos 1. Marcos 1, 1 al 3. Mire, el tema de los paradigmas es tan fuerte que si yo le diría, mire, fíjese que a una persona de 50 años, usted encontró y cree que oír música rock los últimos 50 años lo llevó a una vida de, ¿qué? De liberación. Y dice, sí, el amante del rock and roll va a decir, sí, correcto, ese era lo que yo quería. Y me dio la vida que yo quería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mente se acostumbró a esa música. Pero vengo y le comienzo a poner, digo, no, fíjate que donde tú realmente tuviste que haber oído era la música clásica. La música clásica era la que te tuvo que haber desarrollado los últimos 50 años. Y yo se la comienzo a poner. Entonces, lo primero que va a hacer es rechazarla porque él tiene un paradigma. Porque lo que ha vivido, su mente, los ritmos que están grabados en su alma, ¿sí? No van a aceptar que la música clásica lo podía desarrollar. Es precisamente eso lo que la iglesia ha hecho y el judaísmo ha hecho. Mentir por más de 2000 años, digamos, comencemos por la historia de Yeshua, mentir. Esos paradigmas que están hoy, que están metidos en capas griegas aquí en los evangelios, aquí hay inventos de la iglesia. O sea, Yeshua sí existe, Yeshua es real, Yeshua es el sacerdote del orden de Melquisedec. Pero aquí hay historias que no son ciertas y que la iglesia las ha cambiado. Es más, la iglesia conoce muchas cosas de estas que yo estoy hablando aquí, pero jamás lo va a decir, nunca lo va a decir, menos el rabinismo. Hay que crear paradigmas para controlar a los pueblos. La iglesia es el imperio romano. El imperio romano es estratégico, ¿sí? El imperio romano creó una religión, el judaísmo también. ¿Sí? Entonces yo te diría hoy, ¿quién ha hablado a tu mente los últimos 30, los últimos 25, los últimos 10, los últimos 40 años? ¿Acaso ha sido la voz de la serpiente de la religión quien te ha traducido y te ha metido paradigmas en tu mente? ¿La serpiente de la religión?
Hace unos años leí un libro que se llamaba El Evangelio de la Serpiente. El Evangelio de la Serpiente. Pero si usted oye a un cristiano hablar de eso, a decir, no, yo no puedo escuchar algo diferente porque esto que está aquí, esto es palabra de Dios, dice, es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, exactamente ese es el Evangelio de la Serpiente. El Evangelio de la Serpiente es crear una religión, crear otra religión, crear otra religión, crear otra religión, que no haya una luz verdadera, ¿sí? Y entonces la religión está basada en dogma. Y entonces tenemos, tanto el judaísmo como el cristianismo son expertos para hacer dogmas, ¿sí? Lo de Yahvé es un dogma y la iglesia que está plagada de dogmas de todo tipo. Esa es la serpiente que habla desde la religión, ¿sí? Perdón, pero lo tenía que decir. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Ya lo explicamos. Hijo de Dios, dice. Como está escrito en Isaías, dice esta versión, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Mire cómo dice esta versión, del Señor, enderezar sus sendas. Me interesa que leamos en otra versión el versículo 3. Preparad el camino del Señor. Veamos esta versión de América, cómo lo dice. Esta versión dice, mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Sí, preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos varios intermediarios que están explícitos en las escrituras. Vamos con esta. Esta es la versión Cantera Iglesias. Fíjese. A mí me gusta mucho. Respeta mucho en la Torá esta versión y en toda la Tanaj. Respeta el hebreo, ¿sí? La traducción, por ejemplo, de Elohim, Yod Hei Vav Hei, la traduce tal cual, ¿sí? Donde hay que leer Elohim, según el texto hebreo, dice Elohim. Y donde hay que leer Yahvé, Elohim o Yahvé, lo dice tal cual, según el texto hebreo. Eso es fantástico de esta versión. A ver, en esta versión Marcos, dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparar el camino del Señor. Y finalmente, veamos la Biblia del Oso para tener la referencia. Esto es exclusivo para estudiantes, es decir, esto no es un mensaje estrictamente devocional. Y aquí hay que tener paciencia, agarre su Biblia y lea conmigo. Marcos 1. O sea, esto es un tema de estudiar, no es un tema de lectura. O sea no, aquí no está en una misa. ¿Ah? A ver, Marcos 1 dice, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi ángel delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Entonces, está hablando, esta versión utiliza ángel. He aquí yo envío mi ángel. Entonces, ahí hay un ocultamiento. Hay un ocultamiento para interpretar ángel. Otras dicen mensajero. ¿Okay? Entonces, esa, en el profeta yo ya le dije que yo no, pues yo estoy claro que Elohim es antropomórfico, pero Yahvé también. Yod Hei Vav Hei es antropomórfico. Elohim tiene sus versiones y poderes masculino y femenino, y Yod Hei Vav Hei también los tiene. ¿Sí? De tal manera que cuando habla de ángel y mensajero, espere, no lo separe de Yod Hei Vav Hei. Mi ángel. ¿Sí? Mi ángel.
Malach. Malach. ¿De qué está hablando ahí el profeta? Mi ángel. Ya vamos a leer, ahorita vamos a leer el texto de Isaías 40 en hebreo. Mi ángel. Otro ya vio que traducen mi mensajero. Mi mensajero. Claro, porque el paradigma que nos han vendido para separar y no reconocer, fíjese la mentalidad que hay detrás de esta interpretación que queda escrita. Para separar al ángel o al mensajero de Yod Hei Bab Hei, porque el texto de Isaías habla de Yod Hei Bab Hei, no habla de Elohim. ¿Sí? No habla de Elohim el texto original que están citando aquí, sino habla es una corriente yavista del texto de Isaías. Entonces, para separar, no, lo que pasa es que aquí es que efectivamente este es un intermediario. Intermediario. Entonces la pregunta es, ¿intermediario entre quién? ¿Intermediario entre qué niveles? ¿O qué está hablando ahí el profeta? Porque, y digamos, el cristianismo y las corrientes yavistas, entonces dicen, no, este es un intermediario entre Dios y toda su creación. Pero este ser no es este ángel, este mensajero, este no es, ¿cómo va a ser Yod Hei Bab Hei? O sea, es imposible. Él es uno, ¿cómo va a ser él? Si dice claramente que es su ángel. Lo que pasa es que no han estudiado las descendencias de Elohim. Y le acabo de decir que tal cual Elohim, tal cual Yod Hei Bab Hei. También se estructura y se comunica con descendencias, no con descendientes. No descendientes, descendencias, ¿sí? Que desciende desde los Shamaim, lugares altos. Dice el Isaías 40, vamos a ver, déjeme leerle. Aquí está citando Isaías 40, 42. Isaías 42. Isaías 41, vamos a poner ahora acá. Perdón, 43. 43. Kol, Coré, Bamidbar, para el desierto. Panu, que prepare. Derech, el camino. Yod Hei Bab Hei, en el literal, Yod Hei Bab Hei. Yasereru, que lo haga recto. Pero, vuelvo a mencionar el desierto, pero ya no menciona Bamidbar. Y por cierto, hay una diferencia ahí maravillosa entre lo que es Bamidbar y Rabá. Rabá, que esa es otra palabra para hablar del desierto. El desierto y lo desolado son diferentes. Habla de dos cosas distintas. Y luego habla de Mesilá, que es un camino, a Lelohenu, o El Loheinu. Está hablando de Yod Hei Bab Hei como su Elohim, ¿sí? De tal manera, dice habla y conforta a Jerusalén y clama a ella, que ha llegado el final. Isaías 42, ¿sí? Isaías 42. Pero en la primer parte, ¿sí? No está usando Isaías 42, está usando otro texto, que no es Isaías 42. Pero acá está hablando del mensajero, porque en el texto original no habla del mensajero.
En Isaías 43, sí, correcto. Preparen el camino al Señor. Isaías 43. Pero el Señor está cubriendo y está haciendo una sombra al nombre de Yahvé. ¿Y por qué están traduciendo Señor en lugar de en lugar de usar el nombre? Porque están siguiendo una corriente yavista, ¿sí? Eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo allí, ¿sí? Vamos a revisar Malaquías 3.1 y por aquí puede estar la solución de lo que estamos buscando. Malaquías 3.1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Malaquías 3.1. Ok, esto es lo que yo quería que revisáramos. Vamos a leerlo en hebreo. Malaquías 3.1. Igual, como le decía, con paciencia vamos a avanzar. Malaquías 3.1. Entonces, dice: Gini solea malají, ¿sí? Malají. Está hablando claramente de un malaj, mi mensajero. Literalmente, en hebreo es malaj, es lo que le decía, es malaj. Esta escena de malaj evidentemente se va a interpretar en ambas escuelas, tanto rabínicas como cristianas, como alguien separado de Yod-Heh Vav-Heh. Entonces aquí tenemos, según el yavismo, este ángel que menciona Marcos 1:2 y hace referencia en 1:3, ¿sí? Por medio del cual viene una voz. Entonces este ángel es diferente, o mensajero, malaj es diferente a Yod-Heh Vav-Heh. Esta es una escuela yavista. ¿Cómo lo interpreta usted? Sin teología, simplemente cómo lo lee, pues. Entonces, mi ángel, malají, mi ángel, desde la óptica de Yod-Heh Vav-Heh, que yo le enseño desde el hebreo, y la corriente eloísta, él está hablando de él en una manifestación, ¿sí? Si aquí está Yod-Heh Vav-Heh, obviamente Yod-Heh Vav-Heh no es así, pero cuando dice mi ángel, está hablando de Yod-Heh Vav-Heh, él mismo. Este es un espejo. Él utiliza la tecnología de Tselem, espejo. Aquí tiene usted una versión de Yod-Heh Vav-Heh, pero aquí tiene otra. Yod-Heh Vav-Heh. Este es su espejo. ¿Sí? Mi ángel, espejo. Es esto que le estoy explicando, esto lo entiende desde el eloísmo, no del yavismo. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto al malaj, pero aquí hay otro ocultamiento. O sea, el yavismo es, no, es que es un ángel y ¿quién será? Y entonces comienzan a decir, no, este es Miguel, este es Gabriel, este es Pérez. Y dice, Malaquí, mi ángel. Bueno, ahora, dice, enderezad los caminos del Señor. Pero ¿por qué van a utilizar Señor? Si claramente el texto dice Yod, Hei, Vav, Hei. No, lo que pasa es que el nombre, sí, pero eso es una escuela rabínica desarrollada en los últimos 2000 años, pero ¿por qué? Porque ellos están diciendo que Yod, Hei, Vav, Hei
Yod Hei Bab Hei es el Aleph infinito, lo cual no es cierto. Yo ya le he estado explicando eso no es cierto. Entonces, como es ese nombre, entonces ni lo mencionamos. Entonces, digámosle Señor. Pero esto que aparece acá, en el original dice, en el original, ahí sí hay que regresar a Isaías o Yesayahu 43. Vamos a leerlo de nuevo. A ver, leámoslo. Aquí debe estar Isaías 43. A ver. Porque en nuestras traducciones dicen Señor, tal cual lo hemos. Isaías 43, lo hemos leído. Veamos qué dice. Dice Eloheinu. Literal, lo que está traducido como Señor en Marcos 1.3 dice Aleph, fíjese, Aleph, Lamed, con una Lamed antes y luego una Lamed después, ¿sí? Heinu, Eloheinu. Esta palabra es muy poderosa en hebreo. Perdón que tengo que explicarlo así, pero no me queda alternativa. Esta es la palabra que está en el hebreo, en Isaías 43, Eloheinu, ¿sí? No dice Señor. Ahí no dice Señor. Y aquí en lo que acabamos de leer está diciendo Señor. Entonces, Señor, en primer lugar, Señor, de entradita hizo una sombra y dijo, espera, en el texto tú tienes que entender que el Señor es masculino. Eso es lo primero. Y segundo, olvídate, no vas a ver, no ves a Elohim femenino. En ese caso, a Yod Hei Bab Hei femenino. ¿Sí? Lo del ángel y el malaj, esto es Malaquías 3.1, citado en Marcos 1.2. Y este es Yesayahu o Isaías 43, citado en Marcos 1.3. Entonces, de entradita ya nos pusieron otro velo. Esto es yavismo, estimados. ¿Sí? Pero el pasaje como tal, esto es un antropomorfismo. Si está hablando de su ángel, mensajero, malaj, esto es un antropomorfismo. Entonces, no es que sea diferente, es que es él, mi ángel. No, pues es que no quiero meterme ahorita a explicar, no debería de hacerlo, de las versiones de Adán. Entonces, cuando habla de mi ángel, es que es él en otro plano. Yo lo estoy explicando en la serie de Abraham y las diferentes personalidades que tienen como Elohim. Él, Sara, Lot, ¿sí? Pero Yod Hei Bab Hei es exactamente, usa la misma tecnología o genética, o genética de creación de Elohim. Tiene Selem y tiene Demut. Es la misma tecnología, es un espejo, su ángel. ¿Sí? Bueno, espero me estén dando a entender. Volvamos a Le Eloheinu. Entonces, de entradita, la palabra Señor, no ves solo ves al masculino, no ves al femenino, y es más, esta palabra no aparece en el texto del profeta, pero sí aparece en el texto leímos 4 diferentes Biblias y aparece en el texto del Evangelio. Entonces ya esto es querer con intención ocultar. Esa es escuela ya vista. ¿Por qué? Porque quieren mantener esa tradición, porque no está en las escrituras, es una tradición, una interpretación, una enseñanza rabínica del yavismo. Quieren sostener esto. No, son cómplices, yo lo tengo claro. Entonces, veamos rápidamente qué nos está diciendo. Nos está diciendo, este es el código, 3130, 5, 10,
Esto es 56. Ese es el código de lo que está diciendo en Isaías 43. ¿Sí? Hagámoslo juntos para que usted también aprenda métodos de lectura del hebreo. El hebreo es alfanumérico, alfanumérico. Cuando usted encuentra en las escrituras los números que dice que fulano vivió tantos años, que las fiestas son cada cierto tiempo, está hablando de su mismo idioma. Tiene que ir a buscar esos números en los códigos alfanuméricos. ¿Sí? Entonces, 31, 61, 66, 76, 126, 132. Ese es el código de Isaías 43 a la parte final. ¿Sí? Cuando está diciendo le Eloheinu, le Eloheinu. Revisémoslo. 56, 66, 71, 72, 102, 132. 132. ¿Sí? 132 es 1 más 3 más 2. ¿A quién nos está apuntando la espiritualidad alfanumérica de Le Eloheinu? A 4 a 6. Nos apunta al número 6. ¿Sí? Esto es una Bab. Y la Bab se utiliza para unir en el idioma hebreo. La Bab une. ¿Sí? La Bab une. De tal manera que cuando dice para él, que está uniéndolo a él, por eso está usando Le Eloheinu. ¿Sí? Está hablando de una unión. Pero independientemente que este es el código que nos deja ver la Tanaj, en este caso Nevi'im, el que escribe, ¿sí?, está ocultando doblemente este antropomorfismo. Mi ángel como algo separado, mi mensajero en otra traducción, y está poniendo Señor. Señor a una Bab que une. Así lo está poniendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos leerlo desde la idea original, nosotros tendríamos que entender que en primer lugar no es Señor. Aquí no, porque es traducir Señor. El hebreo no está hablando de Señor. ¿Sí? Y Le Eloheinu, esa versión que está hablando de Yod Hei Vav Hei, sí está la posibilidad de que sea masculino o femenino. Hay que indagar y hay que encontrar si ahí efectivamente está hablando de qué poder está hablando. Por eso le hice la introducción, lo que Yeshua explicaba. Tiene una secuencia, una línea, pero como el mensaje de él lo han quitado, lo han ocultado, entonces esto nos lo tiene que explicar él nuevamente. ¿Ok? ¿Cómo vamos con el tiempo acá? Continuemos con Marcos. Fíjese, continuemos con Marcos. ¿Qué más vamos a seguir encontrando en Marcos? Le vamos a dar unos minutos más a Marcos antes de saltar a otro evangelio. Fíjese, dice el versículo 8. Bueno, voy a leer el versículo 7, me voy a ir saltando porque lo que necesitamos es encontrar las corrientes eloístas y yavistas en los evangelios. Dice, en el 4, Juan bautizaba en el Midbar, en el desierto, ¿ok? Y predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sí y no. Ahí lo voy a explicar. Luego dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto es muy poderoso. No vamos a hablar hoy, pero en las lecturas que yo sugiero de las otras series que habla sobre el judaísmo de Jesús, hay una lectura muy poderosa sobre este texto. Porque dice desatar encorvado. Ok. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo en mayúscula. Fíjese pues. Entonces, recuérdese que la iglesia inventó, así como está cubriendo este tipo de cosas, la iglesia inventó lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es una invención de la iglesia. Padre, Hijo, o sea, se pusieron a
a derivar a Dios y encontraron que Dios es tres, Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Esta es una invención y la dejaron para su mala suerte, lo dejaron en Mateo 28. Mejor no hubieran dejado, no, hoy se podían retractar, ¿verdad? Pero esa es una invención de una iglesia muy posterior a Yeshua, ¿verdad? Yo a ellos los encontré hace más de 30 años, la mentira en las escrituras. Porque si usted comienza a buscar a los que continúan la obra de Yeshua respecto a ese mensaje de Teshuvah, que ese es el verdadero mensaje, usted ya me oyó hablar de Teshuvah, en ningún momento hicieron Tevilá Mikveh Mayim en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún lado. En ningún lado. Agarraron, en primer lugar, esa práctica de que otro se lo haga a alguien más, es una práctica nueva de la iglesia. Eso no es original de Yeshua. El Tevilá Mikveh Mayim se hace solo. ¿Sí? Y no se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso es una mentira de la iglesia. Ok, ¿qué es el punto? Como ellos inventaron esto, entonces esta parte de Espíritu Santo con mayúscula que estamos leyendo ahora, hay tanta interpretación cristiana, porque es una interpretación cristiana que se hace de Espíritu Santo con mayúscula, que lo vamos a dejar de último en nuestra comprensión del antropomorfismo de Elohim, ¿sí? Porque está unido a diferentes manifestaciones, tanto de Elohim como de Yod Hei Vav Hei en los diferentes Shemaim. O sea que esto es igual de complicado de poderlo traducir a este nivel. O sea que en este momento nos lo vamos a saltar. Continuemos. Dice el versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Mira qué interesante. Y al Espíritu, ya no Espíritu Santo, sino dice solo Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz, mire qué interesante, y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el texto está pensado, o sea, en primera instancia estoy leyendo Marcos 1, 10, 11. El texto es un antropomorfismo de Dios. O sea, ¿cómo explicar Marcos 1, 10 y 11? Vamos a anotarlo acá. Marcos 1, 10 y 11 del deyavismo. ¿De cómo lo explica el deyavismo? Pues el yavismo no reconoce, o sea, el yavismo solo reconoce a Aleph, infinito 1, entonces ese texto de Marcos 1, 10 y 11 no es un texto escrito con la óptica yavista, está hablando desde la óptica eloísta, con una interpretación, por supuesto, pero no es, ese no viene del yavismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que explicar tantas cosas y le voy a dar una pista. Solo le voy a dar la pista desde dónde viene la explicación de esto. Porque esto tiene varias capas. Y la capa principal se llama Nefesh Hayá, que es alma viviente, y Neshama. Yo hablo mucho de esto en la serie de Juan y también del Bereshit. Yo tengo una serie como de 16 horas que habla de la tecnología del alma. Entonces aquí introduzco el tema de Nefesh Hayá. Entonces, vuelvo. Mire, el verdadero tema de donde el que piensa ese texto de Marcos 1, 10 y 11 y habla del Espíritu y habla de que sale una voz que dice, este es mi hijo, ¿sí? Obviamente la iglesia dice, no, mire, ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está comprobado, mire, ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Por eso le hablé de que ellos lo inventaron, es un invento de, no sé, esto puede ser del año, no sé, 200, 300. Recuérdense que ellos son la corruptela, ellos son la esencia de la corrupción. Entonces,
en realidad, de lo que nosotros vamos a comenzar a aprender de Elohim y Yod Hei Vav Hei, es que ambos tienen Neshama y tienen Nefesh, Hayá y Yeshua también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Nefesh y tenemos Neshama, pero ellos también. Ellos también. Ellos tienen Neshama y Nefesh. Nefesh Hayá y Neshama. Para nosotros, los que estamos aquí abajo, esta es nuestra Nefesh Hayá, es nuestra alma terrena. Terrena no significa de aquí, el planeta Tierra, no. El alma terrena, Nefesh, que fue Nefesh Hayá, porque esta es alma viviente. Nosotros ya tenemos Nefesh. Alguien me dice, sí, pero si tú eres creyente, espérate, todavía no te adelantes. Sí, soy creyente, claro, pero nosotros tenemos Nefesh y estamos en el proceso que sea Hayá de vida. Pero esta es de este nivel. Tenemos otra parte que se llama Neshama, ¿sí? Tal cual, y este es el alma divina, ¿ok? Este es el alma divina. Traducida en las Biblias como espíritu, pero hay que tener cuidado porque como ellos inventaron este asunto de la Trinidad y después le ponen con mayúscula al espíritu, entonces hay unas mezcolanzas de conceptos en los escritos de la Besorá que tenemos que limpiar y ver realmente cómo habla de Nefesh Hayá nuestro, Nefesh Hayá de Yod Hei Vav Hei, Nefesh Hayá de ellos, Elohim, pero también Neshama y sobre todo de Yeshua. Yo tengo algo contundente sobre cuando habla de Yeshua en cuanto al Neshama y cuando está hablando de su Nefesh Hayá. Entonces, yo creo que lo que quiero transmitirle, y no sé si tengo que ir terminando, creo que sí, me voy preparando para terminar, es que el texto, si lo interpreta desde la Trinidad cristiana, entonces sí, mira, aquí está la Trinidad. Lo interesante es que vino una voz que dice, este es mi hijo. Entonces, no, ese es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está, ni siga buscando porque aquí está la Trinidad. Claro, pero bajo el ocultamiento que le he estado hablando, entonces esa voz no precisamente pudo ser del Padre. Entonces, si los que son corruptos han inventado la Trinidad, déjenme a mí inventar otra. Entonces, no es Padre, es Madre. No es Padre, ¿sí? Es Madre. Ya solo poner esto, basado en todo lo que ocultan, ¿cómo va a ser? Porque eso es lo que ellos también dicen, que esta Trinidad tiene madres. Imagínense, le contaba yo que este nuevo papa salió a desmentir eso de que madre es corredentora y eso, pero es que solo a esas mentes corruptas se les ocurre decir que Dios tiene una madre y que es corredentora y que esa es una corrupción mental. Obviamente es espíritu, pues, pero eso es solo un enfermo mental puede decir eso. Lo que no dicen es lo que es evidente. Lo que es evidente es que aquí en el texto puede estar hablando de la voz ¿de quién? ¿De Yod Hei Vav Hei como madre? ¿Sí? ¿Es ese nivel? ¿O estamos hablando de Elohim? Porque claramente el texto, Marcos 1, 10, 11, es de corriente eloísta. ¿En qué momento se va a aceptar en el eloísmo que Yod Hei Vav Hei no es el Aleph infinito? Nunca lo van a aceptar. Es un problema de corazón, no es un problema de mentalidad. Está aquí adentro en su alma. Jamás van a aceptar que Yod Hei Vav Hei no es el Aleph infinito. Por lo tanto, tiene manifestaciones hacia abajo. Se llaman descendencias. Tal cual Elohim, tal cual Yod Hei Vav Hei. Pues es lo que yo le estoy explicando de las Escrituras. Ellos, yo creo que nunca van porque es un problema aquí adentro, no es un problema mental. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros es posiblemente una voz que no es de padre, sino es de madre. Y que está validando a su hijo.
Eso tiene algo muy interesante en las historias del Bereshit. Y como yo ya me adelanté, yo sé que esta teoría puede ser 100% verdadera. ¿Ok? Y le voy a poner algunos ejemplos para terminar. A ellos, a la iglesia se les pasó, porque obviamente ahí hay mucha mano metida, muchos años y muchas mentes torcidas, y se les ocurrió dejar una historia. Es como que revisaron muchas veces los textos y pues como no, a ellos no les interesaba contar la verdad, sino hacer una religión, la voz de la serpiente. ¿Sí? ¿Quién te dijo que si haces eso no? La voz de la serpiente. Entonces, de esa Nahash. Entonces, fíjese, se les coló una historia y dejan que quien ve a Yeshua en otro plano, ¿sí? Quien ve a Yeshua en otro plano, por primera vez, es una mujer. Pero eso está en algún evangelio específicamente. No están todos. ¿Sí? No me quiero meter ahorita. Lo que le quiero decir es que esta historia se remonta realmente al grupo de Yeshua. Esta historia es verdadera. ¿Sí? Y usted si lee 1 Corintios, capítulo 15, Pablo omite este encuentro. Pablo, él explicando un tema porque 1 Corintios 15 es algo que hay que releer y releer y releer, porque hay mucho allí de la corriente eloísta. Pablo era eloísta. Pero Pablo oculta este encuentro, en donde una mujer ve a Yeshua y tiene un encuentro con él en otro plano. No precisamente en un plano estrictamente de natural. Pablo lo pasa por alto en 1 Corintios 15. Eso no es una casualidad. Pero esto es un error de la iglesia. Digamos, si usted se lo ve, ellos quieren ocultar todo lo que tenga que ver con la parte femenina en la historia de Elohim. Todo oculto, pero es más evidente que lo evidente. Claro, cuando lo lee en hebreo usted se da cuenta. Entonces, esa historia es verdadera. Esa historia es realidad. Entonces, para fortalecer la fe, miren, lo que nosotros tenemos aquí enfrente, Marcos 1:1-3, Marcos 1:10-11, son ideas de Elohim antropomórfico. Difícilmente el yavista podría escribirlo, creerlo y sostenerlo. Esto es insostenible desde la óptica del yavismo rabínico. ¿Sí? Entonces, por lo menos dejaron escrito algo, pero recuerde que ya les dije que está escrito, sí, pero le pusieron una serie de capas, pero siguen ocultando. Lo de Señor aquí, lo de mi ángel, o sea, siguen ocultando, pero es evidente, ¿sí? Y así como este ejemplo que le estoy poniendo acá, hay muchos. Entonces, algo sabemos nosotros y es que Yeshua es hijo de Elohim. Yeshua es un Bar el Haima. Yeshua es un Ben Elohim. Yeshua, que es lo que el yavista no puede contener en sus oídos, Yeshua es Elohim. Y ese es el principal mensaje con el cual nos tenemos que quedar en esta tarde. Así que, Baruch haba Beshem Adonai, para todos los que somos creyentes en Yeshua Elohim, está esta puerta abierta de bendición y de conocimiento. Así que lo veo pronto, shalom, y seguimos estudiando.